operamos parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria y nos quedaría el complejo de esta manera. Es igual a 5 más i, ¿sí? Entonces acá podemos ya sacar igualdad de complejos. ¿Cuándo dos complejos son iguales? Cuando la parte real de uno es igual a la parte real del otro y la parte imaginaria es igual a la parte imaginaria del otro. 4 más c es igual a 5 y b más d es igual a 1. De acá sacamos, por ejemplo, que c es igual a 1 y podemos despejar 1 si queremos, si no conservamos esa misma ecuación. b más d hasta el final es 1. Ahí tenemos c. Entonces, cuando hacemos el cociente de 2, hacemos el cociente z sobre w, nos va a quedar 4 más bi sobre 1 más di. Ya tenemos que c vale 1. Y acá operamos, acuérdense cómo operamos. Multiplicamos arriba y abajo por el conjugado del de abajo, o sea, 1 menos di. Hacemos toda la operación y nos van a quedar en función de b y de d. Acá podríamos, lo que hicieron algunos es despejar b o despejar d y ponerla acá, es lo mismo. Ustedes eligen cómo hacerlo. Entonces, ahí dependiendo de lo que elijan, yo lo hice así porque quedan como más, menos problemas para hacer la multiplicación y la división. Bueno, pero ustedes hacen la división y van a llegar, cuando hacen toda esa división, que no la voy a hacer, me la voy a copiar de acá de donde la tengo, y les queda, fíjense que les queda bastante, bueno, por lo menos a mí me quedó, como la hice en función de las dos, no reemplacé, no tomé en cuenta esta ecuación todavía, me quedó 1 más b cuadrado, la parte real, y la parte imaginaria me quedó menos 4b más b sobre 1 más b cuadrado. Bien, entonces hacen esta multiplicación, siguen acá, hacen esta división, perdón. Llegan a este resultado. Este es un número real, o sea, un número imaginario, perdón. Estaba pensando que esta es la parte real y esta es la parte imaginaria del número que obtuvieron. Sin la i. Entonces les dice, porque no han usado este dato, que es un número real. La división entre estos dos números, el cociente entre estos dos números es un número real. Entonces, para que esto sea un número real, ¿qué tiene que pasar? La parte imaginaria, ¿a cuánto tiene que ser igual? A 0, para que este número sea un número real. Entonces ahí sacan la otra ecuación, porque para que esto sea 0, voy a borrar y dejar estas dos ecuaciones que ya sacamos, c igual a 1 y b más b igual a 1. Entonces, para que este número complejo sea un número real, la parte imaginaria tiene que ser 0. O sea, por lo tanto, menos 4d más b sobre 1 más b cuadrado tiene que ser igual a 0 para que se cumpla esa hipótesis, que era un número real. La parte imaginaria tiene que desaparecer, en otras palabras. Bueno, ustedes saben que el denominador no puede ser 0, y esto pasa si solo si menos 4d más b es igual a 0. Entonces, de ahí tienen las dos ecuaciones, la que no había usado antes y esta que la agregué ahora, para sacar el valor de b y de d. Bueno, ese sería el a. Tienen que tener en cuenta esto nada más, que es un número real, por lo tanto la parte imaginaria tiene que ser igual a 0. Bien. Ahora el otro, el b, es un poquito más difícil. Es más, había una manera muy más fácil de hacerlo, pero
por ahí lo hicimos de otra manera más complicada. Bueno, dice... Profe, creo que hay un chico que está esperando para entrar. Bien. Ahí está. El B dice, si el producto de dos números complejos es 8, de nuevo, ZW, o como quieran llamar. Entonces nos dice que el producto entre esos dos números es menos 8. Y dividiendo el cubo de uno de ellos por el otro, entonces el cubo de uno de ellos por el otro se obtiene 2. Hallar módulo y argumento de cada uno de estos números. Bueno, la manera más fácil de hacerlo es despejando. Ahora borro lo otro, lo dejé ahí por si alguien quería mirarlo. Después vamos a plantear otra forma. La vamos a dejar planteada. Bueno, la manera más fácil, como les decía, es despejando. Despejando el W o el Z de una de las ecuaciones y después reemplazar en la otra. Bueno, como sale más fácil despejar W de acá, voy a despejar W. Fíjense que si yo despejo de acá, se supone que W es distinto de 0, porque nos da esto entonces distinto de 0. Entonces nos queda Z al cubo es igual a 2 por W. Lo que es lo mismo, multiplicando por un medio, nos queda Z al cubo sobre 2 es igual a W. Ahí tenemos W despejada. Bien. Con ese W nos vamos a reemplazar en la ecuación de arriba y vamos a obtener Z. Reemplazo en 1 y ahora le pongo un numerito acá, 1, 2, reemplazo en 1 y me queda Z por... Profe, sí. disculpe, hay personas esperando. Ahí está. Bueno, reemplazo en 1 y me queda, acá voy a poner Z por W es igual a, reemplazo el W, ¿no? Tengo Z a la cuarta sobre 2, me queda eso. Entonces, fíjense que esto era igual a menos 8. Z a la cuarta sobre 2 es igual a menos 8. Z a la cuarta es igual a menos 16. O sea que si queremos sacar el Z, es igual a la raíz cuarta de menos 16. Tenemos que sacarle las 4 raíces a 16. Bien, y para sacar las 4 raíces, ustedes ya saben la formulita, y una forma fácil es usar, dependiendo de cuántas raíces necesitemos, dividir el giro en tantas raíces. Bueno, ahora voy a hacer ese también por el ejercicio, no sé cuál era el que pedía sacar las raíces, creo que viene después. Bueno, el ejercicio 11 creo que es sacar las raíces. Bueno, tenemos raíz cuarta de 16. Lo primero tenemos que pasar para sacar las raíces, pongámosle el nombre Z' igual a menos 16. Si lo pasamos a forma polar, es 16. Acuérdense que en el plano menos 16 está por acá, en el plano cartesiano, entonces sería 16 y el ángulo 180 grados. O sea que tenemos que sacarle las 4 raíces a ese complejo. Z es igual a la raíz cuarta de 16, 180 grados. La formulita para sacar las raíces, ustedes ya deben sabérsela de memoria.
W sub K es igual a la raíz enésima Profe, del módulo, ¿sí? esas cosas igual, todavía no las vimos por las dudas. Ah, ¿todavía no la vieron? No llegamos a ver eso en teoría. De Oh, raíces no. entonces Le iba a no explicar hoy la podían, profe. No lo llegamos. entonces no podían avanzar hasta este punto. Hasta el El 6B no se 10, podía hacer, me parece, pero el profe. 6B. Ah, como me estaban preguntando hasta el... Supuestamente hoy en teoría llegamos a ese punto. Claro, en la teoría no. Por si acá hay algún chico que esté cursando la materia por primera vez. Ah, entonces no podemos avanzar mucho. Si no vieron eso, tampoco Claro, el podemos... punto 8 se puede hacer, profe, y el 9 también. Bueno, entonces ese lo dejamos ahí. Después vemos cómo sacar las Profe. raíces. Sí, Profe, ¿puedo preguntarle algo? sí. La raíz, si queda negativa, ¿eso se puede? Porque es una raíz par. Pero estamos, sí, las raíces ahora Claro, se vamos le a pone ver, -1 al costado. ahora vamos a ver que Ah, todo número complejo. que ahora estamos en complejos y las raíces de índice par de números negativos existen. Es más, acá, si vos estuvieras en reales, por ejemplo, y si no fuera negativo, si fuera raíz cuarta de 16, tendríamos una sola raíz que es 2, ¿no? Pero acá, si el índice es 4, vamos a sacarle 4 raíces a menos 16, o 4 raíces al 16, cosas que antes no podías. Entonces, ahora sí, podés, si tenés un índice 4, este numerito tiene 4 raíces. Estamos en complejo. En reales no se puede, en reales no existe, pero acá estamos en complejo. Bueno, lo tendré que dejar hasta ahí si no han visto eso. Entonces ese no se podría en teoría. El C sí, profe, me parece. El C sí, entonces ese lo dejamos ahí y lo terminamos otro día, porque hay otra forma que es multiplicar en forma, sumar en forma polar, multiplicar, etc. Ya en forma polar los complejos. Entonces eso no lo podemos hacer tampoco, hagamos lo que podamos hacer. Por si algún chico no es recursante, que debe haber varios que no son recursantes y no han visto ese tema. Después corregimos eso. Pensé que lo podían hacer. Bueno, el C, la suma entre un complejo Z y su conjugado da por resultado 10. De nuevo, acá fíjense que no necesitamos dos complejos, ¿eh? Un complejo de la forma A más BI. Le cambio esto porque ya se terminó. Esto se termina rapidísimo. Le cambio el cartucho. Profe, hay un chico que dijo si lo pueden aceptar. Sí, en eso justo estaba aceptado. Bueno. Entonces ahí no necesitamos dos complejos, uno dice, y su conjugado. Entonces, si Z es A más BI, el conjugado es A menos BI. Le cambiamos el signo solo a la parte imaginaria. Dice que la suma es 10. O sea, Z, ahí me faltó la rayita, más Z conjugado es igual a 10. Y después dice, la suma de sus módulos es 26. Y los módulos, el módulo sería el módulo de Z, la suma de sus módulos, más la suma del módulo de Z conjugado es igual a 26. Esos son los dos datos que nos dan. La suma entre un número y su conjugado es 10 y la suma de sus módulos es 26. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Por un lado, saquemos los módulos. El módulo de Z, acuérdense que es la raíz, eso lo vieron ya, ¿no? Es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y el módulo de Z conjugado sería la parte real al cuadrado más la parte imaginaria
al cuadrado. O sea que nos queda exactamente lo mismo. Es más, esa es una propiedad que z y z conjugado tienen el mismo módulo. Entonces, con esos dos datos, nosotros podemos... El módulo es 13. ¿Cómo? La suma, claro, la suma quedaría acá 13 porque son dos veces la misma. Bueno, entonces resolvamos. De 1, a más bi, acá hacemos z más z conjugado, es igual a más bi, más a menos bi. Esto es lo mismo que 2a, y esto se cancela. Fíjense que son los opuestos. 2a. Entonces, nos decían que la suma era igual a 10, entonces a es igual a 5. Reemplazamos el módulo de z, ¿cómo nos quedaría? Nos queda 25 más b cuadrado, y el módulo de z conjugado también nos queda 25 más b cuadrado, ¿no? Y entonces ahora usamos en de 2, ¿qué tenemos? El módulo de z más el módulo de z conjugado. ¿Lo hacemos así o usamos la propiedad? Porque la propiedad dice que los módulos son iguales. Es igual a 26. Entonces tenemos que la raíz de 25 más b cuadrado más lo mismo más b cuadrado es igual a 26. Dos veces esta raíz es igual a 26, o sea que raíz de 25 más b cuadrado es igual a 13. Elevo al cuadrado a ambos lados y me queda entonces 25 más b al cuadrado es igual a 169, ¿no? 169. B cuadrado, resto 25 a ambos lados, con la propiedad uniforme, voy a poner enseguida, es 144. Y acuérdense que cuando sacan raíz cuadrada acá, a ambos lados, es igual a 12, y acá les queda el valor absoluto de b es igual a 12. O sea que b es igual a 12 o b es igual a menos 12. Con esos valores se van a contestar porque les pedía hallar el complejo z. Entonces, si b es 12, que lo voy a poner por acá, por lo tanto, z es igual, dijimos que a vale 5, es 5 más 12i, o z es igual a 5 menos 12i. Acuérdense de contestar, les preguntaba por z, z tiene esos dos valores. Bueno, no sé qué más. Profe, Sí, ahí preguntaron por el 3C, el 4A y el 4B. bueno, el 3C, escribir, vamos a hacerlo, ya que no corregimos eso, vamos a ir haciendo todo lo que ustedes me digan. Yo estoy acá para hacer los ejercicios que me pidan. El 3C. El 3C dice escribir un número complejo que verifique tal cosa. La parte real de z al cubo menos 2, parte imaginaria de z es igual a 0. Bueno, para darme una idea, acá es escribir un complejo. Entonces yo podría ir mirando, a ver, si la parte real de z es 1, hacer 1 al cubo, ver qué número acá para que me dé 0, etcétera. Yo puedo hacer eso porque me están pidiendo uno solo. Entonces podría perfectamente. Pero a mí lo que se me ocurre hacer como para
hacerlo más analítico y ver qué forma tiene uno con respecto al otro, es despejar. Despejar, por ejemplo, la parte imaginaria. Está más fácil de despejarla. Entonces me quedaría 2 por la parte imaginaria de z es igual a la parte real de z al cubo. ¿Sí? Yo acá despejo y paso esto, sumo a ambos lados esto, como estos son números reales, puedo hacerlo, entonces directamente queda al otro lado y queda positivo. Y después divido por 2. Entonces la parte imaginaria de z está dependiendo de la parte real de z. Y tiene esa forma. Entonces, yo puedo ahí tener los infinitos números que cumplen con esa condición. ¿Sí? Por ejemplo, entonces, como la parte imaginaria depende de la parte real, le doy valores a la parte real. Por ejemplo, si la parte real vale 1, 1 al cubo sobre 2 es 1/2, la parte imaginaria quedaría 1/2. Si la parte real vale, por decir algo, 2, quedaría 2 por 2 por 2 es 8, 2 al cubo, 8 sobre 2, 4, más 4i. Puedo darle un número negativo también, por ejemplo, menos 2. Entonces quedaría z igual menos 2, menos, porque quedaría menos 8, menos 4i. Etcétera. Puedo dar infinitos números. Repito que también puedo hacerlo arriba buscando a ver que esa cuenta me dé 0. ¿Sí? Así que ahí no hay problema. Como pedía uno solo, ahora si le pide todos los números que cumplen con esa forma, tendrían que decir que la parte imaginaria es de esa manera. Es más, fíjense si reemplazan esto, que es la parte real al cubo, sobre 2. Acá, esto les da 0, porque les queda la parte real al cubo, menos la parte real. Entonces, por eso siempre eso les va a dar 0. Bien. El otro, el 4, ¿cuál era? Profe, disculpe, hay chicos para entrar, dice la de chat. Bien. ¿El otro cuál era? ¿El 4? Profe, siempre dejamos la imagen en función del real, o sea, el número imaginario en función del real. No, no necesariamente ahí porque estaba más fácil despejar la parte imaginaria nada más, pero no necesariamente. Profe, Sí, hay un chico puso que si podía hacer el ejercicio 7A y B del TP1. bueno, ahí los hago. De este me habían dicho el 4. Primero termino con este. Que me habían dicho el 4. ¿Cuál era? El A y el B. El A y el B. Ah, o sea, todo el 4. Bueno, hagamos el 4 y después vuelvo al TP de cuádrica. Así termino la idea con esto. El 4A. Hagamos uno solo, hagamos el 2. Igual, fíjense, no sé si los pueden hacer todos. Ahora ya quedé en duda si podían hacer los ejercicios o no. Pensé que iba más adelante en la teoría. Son Z5. Está medio borrosa mi fotocopia, es un Z5, ¿no? Z5 y Z6. Este no es 3, es 5. Porque justo ahí sale estaba borrosa mi fotocopia. Bueno. Ustedes para hacer esto dice en forma binómica. Entonces, tengan cuidado en eso, que los parciales, si se les pide en forma binómica o en forma polar, al revés, si ustedes lo hacen de una forma distinta, se les considera un poco de puntaje, pero sí se baja.
porque acá está pidiendo expresamente en forma binómica. Entonces la división no la pueden hacer en forma polar, la está pidiendo en forma binómica. Z2 es, voy a reemplazar por los números, menos 1, más 3, justo en mi protocolo salir como cortada, menos Z5, que dice que es menos Z1. Y menos Z1 es menos, y voy a poner 2 menos I. Z1 es 2 menos I. Entonces menos Z1 sería eso. Este menos es el de la recta, es ese de ahí. Tengan cuidado ahí también con los signos. Sobre Z6, y Z6 es 1 menos Z2. Vamos a hacerlo aparte, Z6 es 1 menos Z2. Profe, ese no sé si es el 4A. Yo acá tengo el 4A que es Z1 al cuadrado menos Z2 más. Estoy haciendo el 4A 2, Ah, está bien. porque me pareció que era más difícil. Bueno, Z6 dice que es 1 menos Z2. Entonces nos queda 1 menos, y el Z2 es menos 1 más 1 menos Z2. Recién ahí terminé de copiar. Entonces, ¿qué queda? Menos por menos es más, menos por más es menos, 3i. Me queda menos 3i, ¿no? Esa cuenta. Z6. Acá me Profe, queda pero no se suma el 1, ¿no te quedaría 2 menos? 3 es 1. Ah, porque acá es más. Nadie me Claro. dijo que... Sí, me equivoqué en la cuenta. Entonces 2 menos 3i. Está bien. 2 menos 3i, gracias. Entonces ahora simplemente opero. Fíjense, acá menos 1 más 3i. Y acá, ahora fíjense si no me equivoco de nuevo, más, me queda entonces más 2 menos i, ¿no? Porque estos se terminan cancelando y queda el mismo número. 2 menos 3i. Ahora borro esta cuenta auxiliar que hice. El pizarrón casi que no da para escribir mucho. Bueno, queda 1, menos 1 más 2, y acá queda 2. Acuérdense que cuando ustedes dividen, yo no pongo acá multiplicado por tal cosa, sino que en el otro caso escribo lo mismo y ahí recién multiplico por el conjugado. Esto es igual a, y ahí multiplico por el conjugado, que sería 2 más 3i. Bueno, y acá para multiplicar hay una formulita. Si ustedes quieren, usan la fórmula, si no directamente hacen la doble distributiva. 1 por 2, 1 por 3i, y 2i por 2 y 2i por 3i. Les queda 2 más 3i. Después cuando multiplican el 2i les queda 4i. Les queda 2 por 3, 6. I cuadrado, menos 6, porque el i cuadrado es igual a menos 1. Ahí me salté un paso, ustedes háganlo paso por paso. Y acá les queda el cuadrado del primero, que es 4, perdón. Voy a poner 2 al cuadrado, pongo 4. Y les queda este al cuadrado. Porque fíjense, si ustedes hacen la doble distributiva, cuando hacen este producto, el 2 por 3i y el menos 3i por 2 se cancelan. Es lo mismo con signo. Y después les queda este por este. Si hacen la doble distributiva, menos 3 por i por 3i, que es menos 9i cuadrado. Pero como es i cuadrado, se termina convirtiendo en positivo. Entonces les quedaría 2 menos 6, que es menos 4, más 7i sobre 13.
Para que tenga la forma binómica es menos Profe, 4. una pregunta. Sí, ¿No quedaría menos 9 igual? me equivoqué. Acá, Sí. no, fíjate, mira, es el cuadrado del primero más el cuadrado de la parte imaginaria, si usas la fórmula. Pero como tenés 2 menos 3i por 2 más 3i, fíjate si haces la doble distributiva, lo que yo les decía, les queda 4, este por este más 6i, este por este menos 6i, y este por este les queda menos 9i cuadrado. Pero el i cuadrado es menos 1. Por eso, pero no queda menos 9. Pero menos por menos es más, Ah, también queda. ¿sí? Te quedaría 4 menos, eso se cancelan, menos 9 por menos 1. Entonces más 9. Y acá cuando lo hago de la forma que tenemos acostumbrada, quedaría 7 sobre 13. ¿Sí? Separamos parte real, parte imaginaria. Bueno, eso tienen que tener cuidado nada más en los signos. Fíjense que ahí ya me había perdido en un signo. Tienen que tener cuidado de poner bien los signos nada más. Igual, por errores así de cuenta que se equivocaron en un signo, no se bajan. Bueno, y el 4b vamos a hacer uno, el otro se los dejo a usted y después hago el de cuádrica. Entonces ahí cuando multiplican tienen la posibilidad de usar la fórmula o hacer la doble distributiva. Y en el B, por ejemplo, no sé cuál, no sé si ya vieron potencias, como por ejemplo 7, z sub 7 a la 6. No sé si vieron eso. Profe, hay gente en sala de espera. No sé si ya vieron potencia de un número polar. Espéreme, Sí, profe, profe. ya le digo. Llegamos hasta polares y la forma, o sea, la forma polar y la forma trigonométrica. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer ese, porque si no tampoco se podía hacer. Hagamos el I, que es z a la 7. Ah, pero no vieron cómo pasar de forma binómica a polar, ¿eso lo vieron? Sí, sí, sí. Entonces ahí lo No repasamos. vimos, yo por lo menos no sé si la profe lo dijo, lo de dividir en forma polar, o no le había prestado mucha atención. Es la potencia y la división. Pero si vieron potencia, seguramente vieron división en forma polar. Bueno, cuando pide resolver en forma polar, ustedes ahí sí tienen que hacerlo en forma polar. Si se puede hacer en forma binómica, por ejemplo, si es un z al cuadrado, se podría hacer en forma binómica. Si ustedes en el parcial lo hacen en forma binómica, se les cuenta bastante puntos porque no es lo pedido. Bueno, y si no les pide, ustedes eligen. Si no les pide la forma que tienen que resolver. Z7 es menos raíz de 2 más raíz de 2 y Z4 es menos 2i. Justo porque aparecieron cosas importantes para decir ahí. Bueno, como piden forma polar, lo primero que tenemos que hacer es pasar el Z7 a forma polar. Entonces, necesitamos el módulo y el argumento. El módulo, ya sabemos la raíz cuadrada de cada uno, de la parte real, la parte imaginaria al cuadrado. En este caso, el módulo sería menos raíz de 2 al cuadrado, que es 2, más 2, o sea que sería 2, ¿no? La raíz de 4 es 2. El módulo es 2. Y el argumento, nosotros siempre vamos a calcular un argumento auxiliar, que va a ser arco tangente de
P sobre A, de la parte imaginaria sobre la parte real. Acá nos queda raíz de 2 sobre menos raíz de 2. Le pongo valor absoluto para que ese ángulo siempre dé en el primer cuadrante, ¿sí? Es bueno que ustedes se acostumbren a eso porque a veces lo hacen directo y se equivocan. Entonces, lo más fácil, si están recién entendiendo el tema, lo más fácil es calcular el argumento en el primer cuadrante. Entonces acá les queda arco tangente de 1. Y me faltó el arco tangente de 1, que es 45 grados. Ese es el argumento auxiliar que usamos, pero nosotros después nos fijamos en qué cuadrante. No necesitamos ubicarlo exactamente, sino que decir, bueno, la parte real es negativa, estamos acá, en esta parte, en esta partecita del eje, en la parte negativa, y la parte imaginaria es positiva, o sea que estamos en esta partecita de acá. Entonces el complejo anda dando vueltas por ahí, no sé por dónde, pero anda dando vueltas por ahí. Bueno, teníamos que el ángulo auxiliar es 45 grados, ese se corresponde, este sería de 45 o este lo mismo, entonces 90 más 45, nuestro ángulo del complejo, θ o alfa como le pongan, es 135. 45, 90 más 45. Bueno, entonces, siempre calculamos el ángulo auxiliar, está en el primer cuadrante, después nos fijamos que nuestro complejo anda dando vueltas por ahí, entonces y ahora acá les escribo, ¿cómo hacemos? El ángulo auxiliar en el primer cuadrante es igual al ángulo que necesitamos, o al revés, el ángulo que necesitamos es igual al ángulo auxiliar. En el segundo cuadrante es 180 menos el ángulo auxiliar. O sea, en este caso, 180 menos 45 es 135. Ese sería nuestro ángulo, igual a 180 menos el ángulo auxiliar. Acá en el tercer cuadrante es 180 más el ángulo auxiliar. Y en el cuarto cuadrante es 360 menos el ángulo auxiliar. Entonces, calculamos siempre el ángulo auxiliar y después nos fijamos en qué cuadrante y hacemos la cuenta. 180 menos 45 nos da 135. Ese es nuestro ángulo que necesitamos. Y fíjense que no usamos 90, no usamos 270. Bueno, entonces nos quedó que Z7, lo vamos a poner acá, para borrar eso, Z7 es 2, dijimos 2, 135 grados. Y lo mismo hacemos con Z4. Pero Z4 es más fácil, porque cuando está ubicado en los ejes, fíjense que Z4 está por acá. Ahí, este es el eje real, este es el eje imaginario, está en la parte negativa del eje imaginario. Entonces ya tenemos el ángulo. Lo mismo pasa si el complejo está ubicado acá, acá, depende. Si está ubicado justo sobre los ejes, ya sabemos el ángulo, no tenemos que calcular. Entonces calculamos solo el módulo. Y el módulo de Z4, la parte real es 0, entonces nos queda solo la parte imaginaria elevada al cuadrado. Igual es 2, ¿no? Porque nos queda la raíz de 4. Bueno, perdón. Entonces es 270 grados. Teniendo eso, volvemos acá. Y ahora por lo menos podemos expresar 135 grados elevado a 7 y el otro es 270 grados. Lo mismo si trabajan elevado a 6. Elevado a 6 y este elevado a 7. Bueno, ahora para elevar al número en forma polar, voy a borrar acá para que no se haga tanto lío, a un cierto exponente, lo que tenemos que hacer, por la formulita, tenemos
alfa. Ustedes hacen, no sé, el módulo, como lo llamen, cis de θ, si tenemos elevado a n, es r a la n, el módulo, y el argumento queda multiplicado por n. Sería la manera de elevar un complejo en forma polar a una cierta potencia. Entonces acá es 2 a la 6 y 6 por 135 grados. Y acá nos queda 2 a la 7 y 270 por 7. Vamos a ponerlo al revés, como lo puse arriba, 7 por 270 grados. En el otro paso tenemos que hacer el producto. No sé si alguien tiene calculadora y alguien me dice cuánto sale eso. Si no lo busco, debo tenerlo por ahí. No sé en qué hoja lo tengo. Acá. Bueno, fíjense que acá surge otra cosa. Esto nos queda 2 a la 6, que no necesitamos hacerlo todavía porque después podemos hacer la división de las potencias de igual base por 810 grados. Y nos queda 2 a la 7, me voy a copiar porque no tengo calculadora acá, grados. Después, nosotros para pasar esos grados que exceden del giro a un ángulo que quede en el primer giro, nosotros tenemos que hacer 810, hay varias maneras. 810 dividido 360, vemos la cantidad de giros que da, no importa, y nos quedamos con el resto. El resto es el que ponemos ahí. En este caso, nos da 720, son 90 grados, ¿no? 90 grados. Fíjense que da 2 vueltas y quedan 90 como resto. 90 grados. Entonces acá nos quedaría 2 a la 6, 90 grados. Y abajo, 2 a la 7, y hacemos lo mismo. 1890 dividido 360, no importa la cantidad de vueltas que dé, lo que nos interesa es el resto. Y el resto también nos da 90 grados. Si mal no saqué las cuentas, lo que tengo anotado acá, que nos da 90 grados también. Bueno, para dividir, nosotros dividimos los módulos, dividir en forma polar, dividimos los módulos, nos queda esto, y restamos los argumentos, 90 menos 90, lo que nos da. Fíjense que acá tengo una división de potencias de igual base. Conservamos la base y restamos los exponentes, nos queda 2 a la menos 1. 2 a la menos 1 es un medio. 0 grados. Si nos piden expresar el resultado en forma polar, tenemos que dejarlo así. Si nos piden en forma binómica, sería igual a un medio directamente. Profe, ¿por qué restó los... ¿Cómo? ¿Por qué restó los grados? Ah, porque para dividir en forma polar, para multiplicar en forma polar, nosotros tenemos, a ver, R1 cis de θ 1, multiplicado por R2 cis de θ 2, nosotros multiplicamos los módulos, quedaría R1 por R2, y sumamos los argumentos, θ1 más θ2. Sería ahí. Para multiplicar, para dividir, si tenemos lo mismo, esta es la multiplicación, esta sería la división. R1 cis de θ 1 dividido R2 cis de θ 2, nos queda la división de los módulos, lo que hice ahí, dividí los módulos y resto los argumentos, cis de θ 1 menos θ 2. Por eso resté. Esto es para multiplicar
complejos en forma polar, y esto es para dividir complejos en forma polar. Se multiplican acá los módulos y se suman los argumentos, y acá se dividen los módulos y se restan los argumentos. Como acá tengo una división en forma polar, divido los módulos y resto los argumentos. Como me quedó 0, me dijeron expresar en forma polar, yo lo dejaría así como acá. Ese es el resultado, 1/2, 0 grados. Eso está en forma polar. En forma binómica sería 1/2 directamente. ¿Sí? Bueno, lo que tienen que tener presente, sacar, para que no se equivoquen, sacar el argumento auxiliar. Eso es lo principal, que es arco tangente de B sobre A, o de la parte imaginaria sobre la parte real, y ustedes lo ponen en valor absoluto para que les dé siempre el ángulo auxiliar en el primer cuadrante, y no se pierdan. En el primer cuadrante les va a dar siempre un ángulo entre 0 y 90. Y después se fijan dónde está el complejo, y ahí hacen la cuentita que les dije. Después tienen, para elevar un complejo a una cierta potencia, se eleva el módulo, y el ángulo o el argumento queda multiplicado por el número. Para multiplicar, acá está, se suman los argumentos, y para dividir se restan los argumentos. Sumar y restar en forma polar no se puede. Solo multiplicar, dividir y una potencia. Para sumar y restar solo lo podemos hacer en forma binómica. Bueno, eso de complejos. No sé si ustedes quieren algún otro de complejos. ¿Quieren algún otro ejercicio de complejos? Me dicen. Si no, contesto el 7 de... Profe, yo quería uno de complejos, pero no es de lo que llegó a dar Miriam, es porque yo soy recursante, entonces avancé. ¿Te lo pregunto en esta consulta o espera la de la semana que viene? Si querés, lo hago antes de contestarlo de cuádrica. Si querés lo hago, porque yo sé que acá creo que la mayoría es recursante, ¿no? No sé. Profe, pero si no avance, o sea, haga solamente el 7 de cuádrica y después volvemos a complejo. Así se saca la duda el chico que está con cuádricas. Hago el 7 de cuádrica y después volvemos a complejo. Dale. El 7 de cuádricas, ¿qué dice? Identificar la superficie S, cuya ecuación es... Bueno, ahí me parece que lo que les complicó un poco es completar cuadrados, ¿no? Para identificarla así como está, no sé si alguien puede decir, capaz sí, pero creo que estoy mirando el 7, ¿no? Sí. Porque dijeron el 7, el 7A. Entonces, para identificar esa cuádrica, lo primero que tenemos que hacer es completar cuadrado, ¿no? Y al cuadrado más 3z al cuadrado más 4i menos 18z más 20 igual 0. Así, no sé si alguien se puede dar cuenta que a qué cuádrica corresponde. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para completar cuadrado, juntar todos los que tienen X, todos los que tienen Y, etc. Entonces nos queda agrupar en un mismo lado todos los que tienen X, todos los que tienen Y y todos los que tienen Z. Para poder completar cuadrados, que sé que les cuesta un poco, que se olvidaron del secundario, para poder completar cuadrados, lo que tienen que tener en cuenta que depende de la letra que tengan, ¿no? Pero esa letra tiene que estar sola, no puede estar acompañada con un menos ni con un número como en este caso. Entonces, para completar cuadrados, lo primero que tienen que hacer es dejar la que está al cuadrado solita. Por eso acá saco factor común el menos y me quedo con el i cuadrado menos 4i. Y lo mismo acá, tendría que sacar el 3 factor común para quedarme
que la z al cuadrado quede sola. Si no, no puedo completar cuadrado. Tiene que estar sola para completar cuadrado. Bueno, teniendo las letras que están al cuadrado solas, yo completo cuadrado. Fíjense que cuando nosotros tenemos expresiones al cuadrado, tenemos expresiones de la forma, porque yo quiero llegar a esto, x menos a al cuadrado. Entonces, fíjense que cuando yo desarrollo esto, quiero llegar a una expresión así. Cuando yo desarrollo esto es x al cuadrado menos 2 por a por x. En este caso menos, puede ser más también. Y más a al cuadrado. Entonces, en este caso, lo que nos faltaría sería este término. Y nosotros ese es el término que tenemos que agregar de cierta forma cuando completamos el cuadrado. Ese es el término. Pero fíjense que en lo que nosotros tenemos ahí, en las dos, tanto en y como en z, tenemos solo eso, esta parte de acá. Esa es la parte que tenemos, en cierta forma. Entonces lo que tenemos que agregar es esto. Profe, ¿por qué el 4i queda negativo en el primer? Porque saqué factor común el menos. Menos por más es menos y menos por menos es más. Arriba el 4i está positivo. Estoy sacando factor común. ¿Sí? Si vos haces esta cuenta después, esta que tengo acá, tenés que volver a lo que está arriba. Cuando sacas factor común, tenés que poder volver a lo anterior. Y fíjate, si yo multiplico los signos, me queda menos i cuadrado, menos por menos es más, 4i, que era lo que estaba arriba. Bueno, entonces acá, ¿cómo buscamos ese a al cuadrado? O el a que nos está faltando. Yo siempre, la manera más sencilla, es cierto que esto tiene todo un procedimiento, pero la manera más sencilla es mirar, porque fíjense que el término del medio es 2 veces el primero por el segundo. Entonces, fíjense que acá yo divido por 2 nada más el término del medio y me quedaría el a, que es el que me falta, porque es un numerito, no es por letras, es el número solo. Acá es un número. Acá sería i, bueno, en este caso sería i en vez de x, pero este es un numerito solo que anda dando vueltas. Entonces, ya tengo el i. Este 4, yo lo que hago siempre es fijarme en la mitad de ese número, por este 2. Porque acá ya está multiplicado el 2 por el i y me falta el a. Es decir, este término que tengo ahí, que es 4i, sería igual a menos 2 por i por a. Ya tengo el i, lo que me falta es el a. Entonces esto, si yo haría la división, ¿no? Cancelo y el a, ¿cuánto valdría? El a vale 2, al hacer toda esta división. Pero simplemente yo lo que hago, para hacerlo más simple, me fijo en la mitad de este, es 2. Pero acuérdense, el a sería 2. Acuérdense que va al cuadrado. Entonces, en este caso, la mitad de 4 es 2. Entonces me quedaría 2 al cuadrado, porque el a va al cuadrado. Después veo el signo cuando quiera escribirlo de esta forma. Siempre lo que agrego va a ser algo al cuadrado, entonces va a ser positivo. Más 4. Como 2 al cuadrado es 4, agrego el 4. Pero yo estoy agregando algo que no había, entonces tengo que restarlo. En otras palabras, estoy agregando 0. ¿Y por qué lo agrego? Porque después me voy a quedar solo con eso para poder escribirlo de esta forma. O sea, lo que busco es escribirlo así como un binomio al cuadrado. Y para eso necesito un trinomio cuadrado perfecto, para poder escribirlo de esta forma. Entonces, me fijo, ¿cuál es la mitad de este? 2. 2 al cuadrado es 4. Pero así como lo sumo, lo tengo que restar. Porque estoy agregando algo que antes no estaba. Lo mismo acá. ¿Cuál es la mitad de eso? Es 3. 3 al cuadrado es 9. Pero como lo sumo, lo tengo que restar. Menos 9. Adentro del paréntesis que estoy sumando. Borro esto
copio el 20 acá, igual 0. Y después en la otra tengo que sacar esta parte, porque acuérdense que yo necesito, hasta ahí nada más, necesito el trinomio cuadrado perfecto. Entonces me tengo que quedar con eso para poder escribirlo de la forma que les dije antes. Más 4, y saco este menos 4, pero tengo que tener cuidado cuando lo saque, porque fíjense que está multiplicado por un menos. Entonces, cuando yo lo saco del paréntesis, tengo que multiplicarlo por el menos. Entonces me queda más 4. Lo mismo acá. Me quedo con el trinomio cuadrado perfecto y saco el 9. El menos 9 está multiplicado por 3, entonces me queda menos 27 afuera. Más 20 igual 0. ¿Sí? Entonces en eso es lo que tengo que tener cuidado. Me fijo en la mitad de este, lo elevo al cuadrado, pero si lo sumo lo tengo que restar para que no cambie lo que tenía antes, acá lo mismo. Y cuando lo saco me fijo por qué está multiplicado afuera. Tengo menos 4 por menos, es más 4, y acá tengo menos 9 por 3, es menos 27. Entonces, después directamente escribo. Acuérdense que yo tenía x menos a al cuadrado, que era lo mismo que x al cuadrado menos 2 por x por a más a al cuadrado. Cuando lo escribo, acuérdense que pongo solo el a, no el a al cuadrado. Entonces, cuando lo escribo en forma de binomio al cuadrado, acá me quedaría i menos 2, me fijo en ese signo, en este caso los dos son negativos. En ese signo, menos 2 al cuadrado, más, voy a escribirlo, ese 4 lo voy a pasar para este lado. 3z menos 3 al cuadrado, más 4 menos 27 más 20 igual 0. Bueno, acá quedaron 24 menos 3. X al cuadrado menos y menos 2 al cuadrado más 3 z menos 3. Acá fíjense que queda 24 menos 27 queda menos 3. O sea que si sumo 3 a ambos lados, me queda 3 del otro lado y el 3 de ese lado desaparece. Y ahora, por último, voy a tener que multiplicar todo por un tercio para que quede igualado a 1 para darme cuenta qué cuádrica es. Entonces me queda x al cuadrado sobre 3 menos y menos 2 al cuadrado sobre 3 más z, acá me faltó el cuadrado, z menos 3 al cuadrado, porque divido por 3 y ahí desaparece ese, igual 1. Ahí recién tengo la forma que conocemos, la forma canónica de la cuádrica, que es un hiperboloide de una hoja. Cuando ustedes lo grafiquen, fíjense que está corrido. Está centrado en 0, 2, 3. 2 en I y 3 en Z. O sea, profe, que es igual, o sea, que el procedimiento es igual a sacar una cónica, ¿verdad? Pero nada más que Es exactamente una lo cuádrica. mismo. Tienen que completar el cuadrado. Creo que esto es lo que más les cuesta porque se han olvidado, no es porque no lo sepan. Completar el cuadrado es lo que más les cuesta. Y Yo me después acuerdo por cuando... las cónicas. ¿Eh? Yo me acuerdo porque en las cónicas también se podía sacar, digamos, pero nada más que acá es con la Z. Claro, acá le agregamos una. Bueno, y después, lo único que tienen que hacer es intersectar la, o hallar la intersección, mejor dicho, de esa recta con la cuádrica. Bueno, fíjense que les da la recta, acá voy a escribir la recta L, X igual a 2 más I, 2 más lambda, digo, Y igual a lambda, y Z igual a 2 más 2 lambda. Por lambda perteneciente a los reales tendría que ser, ¿no? Bueno, ustedes para intersectar o para buscar el punto de intersección o los puntos de intersección, simplemente reemplazan.
queda un trabajo más, no queda un trabajo muy lindo, pero lo único que tienen que hacer donde hay X, poner esto, donde hay Y poner lambda y donde hay Z poner 2 más lambda. O sea que si ustedes reemplazan acá, voy a borrar acá arriba. Espero se haya entendido eso de completar cuadrado. Lo único que tendrían que hacer es resolver esto. 2 más lambda al cuadrado, eso vale X sobre 3. No queda un trabajo muy lindo, pero se puede y no queda tan difícil tampoco. Esto es lambda menos 2 al cuadrado sobre 3 más 2 más lambda que es z, 2 más 2 lambda que es z menos 3 al cuadrado igual 1. Tendrían que resolver eso. O sea, lo único que hice es reemplazar x y z. Van a sacar un valor de lambda. Cuando hagan todo este trabajo, el valor que les da lambda es de... ¿Dónde lo tengo? Les queda que lambda es igual a 0, lambda igual a 0 o lambda igual a menos 4 tercios. Con esos valores van acá de nuevo a la recta y reemplazan lambda por 0. El punto de intersección sería, si lambda es igual a 0, el punto de intersección entre el hiperboloide de una hoja y esta recta sería el punto 2, 0, 2, porque lambda es 0. Y si lambda es igual a menos 4 tercios, el punto de intersección sería 2 tercios, menos 4 tercios y menos 2 tercios. Ese sería los puntos de intersección. Bueno, eso sería para el de cuádrica. No sé si tenían algún otro ejercicio para mirar ahí en la parte de cuádrica. Creo que eso es. Yo en ese tuve problemas con el gráfico. Con el gráfico. Con el gráfico de la hipérbola. El gráfico, bueno, hagamos el gráfico, a ver. Copiamos arriba todo esto y tratemos de hacer el gráfico. Profe, antes que siga, hay una compañera en sala de espera. Bueno. Igual tenemos que dejar porque, bueno, sí, nos queda media hora. El Zoom lo cortan justo a las 2. Quedó x al cuadrado sobre 3 menos y menos 2 al cuadrado sobre 3 más z menos 3 al cuadrado sobre nada. Bueno, si quieren ponerle 1, pero sobre nada. Bueno, para hacerlo, fíjense, es bueno que hagan todo eso, si x es 0, si y es 2 y si z es 3, ¿qué les queda? Bueno, hagamos eso. Si x es 0, nos queda menos y menos 2 al cuadrado sobre 3 más z menos 3 al cuadrado igual 1. Son hipérbolas. Uy, ahí está ladrando mi perro. Si ahora, acuérdense que le dan valores. Ahí están pidiendo entrar. Bueno, acuérdense que le dan valores para que. Ahí está. Para que. Me está distrayendo el perro que está ladrando. Para que la variable se haga 0. Entonces, para que se haga 0 x, tiene que tomar el valor 0. Pero cuando hacen y tiene que tomar el valor 2 para que se haga 0. No hagan y igual a 0, porque si no se les va a complicar. Tiene que ser y igual a 2. Cuando y es igual a 2, esto desaparece. Y les queda x al cuadrado sobre 3 más z menos 3 al cuadrado igual 1. Ahí le quedan elipses. Acá eran hipérbolas, acá son elipses. Y con z igual a 3, x al cuadrado
quedan también hipérbolas. Igual 1. Bueno, para graficarlo, lo único que tienen que hacer... Esperen un minuto, chicos. Bueno, a mí se escucha un poco menos, disculpen. Lo único que tienen que tomar en cuenta acá es que no está centrada, o sea que nosotros no vamos a partir de acá y hacer la elipse ahí en el 0, 0, 0, sino que vamos a partir, fíjense, x0, vamos a poner el eje raro hacia arriba, o sea acá tenemos el y, x, y, z, ¿no? Bueno, entonces tenemos que tomar en cuenta eso, que si queremos centrar esta, fíjense, ¿dónde está centrada esta elipse? El centro es x0, y2 y z3. Entonces, x0, y2 estaría por acá. No importa la escala que hagan. 2 y z3. Supongamos que esté el 3 por ahí. Entonces, ahí recién cambiaríamos nosotros en cierta medida el centro de los ejes. Si quisiéramos hacer los ejes, borramos esto, quisiéramos hacer los ejes de nuevo, para centrar nuestra hiperboloide, tendríamos que tomar esos ejes en referencia. Entonces ahí empezar a graficar. Y fíjense que es lo mismo de antes. Nada más que tienen que tener en cuenta que ahora vamos a mirar estos ejes que punteé acá, como los ejes, como si estuviéramos en el 0, 0. Esta corrida de nuestro centro, que era el 0 acá. 0 en X, 2 en Y y 3 en Z. Bien, entonces a partir de eso podemos hacer, ya sin fijarnos en el centro, corriendo los ejes, podemos hacer nuestro hiperboloide. Fíjense que en el plano IZ, que es el que vemos así torcido, tenemos las hipérbolas. En el plano IZ, que es este que vemos torcido, porque acuérdense que este sería el I', el Z', el X. No los quiero copiar, pero es en el plano este que vemos torcido. Entonces serían estos hiperboloides así. No me da mucho mi pizarrón, pero serían así torcidos, ¿no? Centrados ahí, este un poco más así, los que vemos en perspectiva. Después cuando hacemos la elipse, ya no nos fijamos en esto, sino que la centramos acá, nuestra elipse. Centrada ahí en este punto ahora. Y después estas son las hipérbolas que vemos en el plano XY, que es el derecho. Entonces, las hacemos más derechas, pasan por ahí también. Esto quedó bastante... Vamos a hacerlo de nuevo porque ahí quedó bastante mal. Vamos a hacer torcida. Ahí. La derecha, la que vemos en el plano derecho, mi pizarrón no me ayuda porque es más ahí. Y después nuestra elipse sería ahí. Juntamos y acá abajo lo mismo. Lo que tienen que tener en cuenta, fíjense que ahí quedó. Lo que tienen que tener en cuenta ustedes de correr el centro. Si ahora el centro lo teníamos acá, ahora lo corrimos ahí por estos puntos que tenemos acá. Ese sería nuestro nuevo centro de los ejes. Ahí podemos trazar los ejes paralelos a cada uno de los anteriores
y graficar como si fuera normal. Eso es cuando está corrida del centro. Bueno, ahí el pizarrón no ayuda mucho porque es muy chico y no tenía como mucho espacio para hacerlo. Bueno, volvemos ahora, en este ratito que queda, volvemos al de complejo y hacemos el que había preguntado el compañero, ¿cuál era? ¿Cuál era el ejercicio que habían preguntado de complejos? Era el 12C, profe. ¿El 12? Sí. Bien. Ahí lo hacemos. Entonces, sí. Lo busco. Profesora, Sí. hay gente para entrar, creo. Bueno, ahora miro. Entonces, hacemos este y dejamos. Profesora, a partir de las 2 entramos al link de PEDCO que dice clase consulta. Sí, la clase de consulta por esta semana va a estar solo Gustavo hoy. Y la semana que viene ya va a estar otra profesora que se incorpora ahora. Bueno, el C, Z8, este es, ¿no? Menos 1 más raíz de 3, hacemos este y dejamos. A la 25 menos Z al cubo y a la 42 es igual a menos 3 por Z al cubo. Ese es el que me preguntaron, ¿no? Sí, era ese, profe. Bueno, acá tienen que tener bastante cuidado cómo lo hacen. Fíjense que por ahí más de algunos se tienta a dividir por Z al cubo. Si ustedes lo hacen, no está mal que dividan acá directamente todo por Z al cubo y acá fíjense que desaparece y después sacan las 5 raíces del complejo que les queda. Pero tienen que tener cuidado que para hacer eso tienen que decir que Z es distinto de 0, si no, no pueden dividir. Bueno, en principio, si quieren hacerlo pueden, pero teniendo eso en cuenta que Z tiene que ser distinto de 0. Y después volver a fijarse qué pasa si Z es 0. Pero en este caso conviene más agrupar todo y sacar factor común. Cada vez que tengan Z con distintos exponentes, les conviene agrupar todo a un lado y sacar factor común. Sacar factor común al Z con el menor exponente. Bueno, entonces, ¿cómo harían acá? Pasamos todo, pasamos entre comillas, porque en realidad sería en este caso sumar 3Z al cubo a ambos lados. Acuérdense que usamos la propiedad uniforme. Entonces nos queda más 3Z al cubo igual a 0. Bueno, una vez que tenemos todo a un lado, podemos sacar factor común. ¿Qué sacamos como factor común? O hacer esa cuenta que está ahí primero, como quieran. Eso es indistinto. Podemos hacer, si quieren, primero la cuenta o hacer la cuenta después, eso es indistinto. El I a la 42, acuérdense de lo que les dije, I a la 42 sería I al cuadrado, que es menos 1. Porque 42 dividido 4 nos da 10 y el resto es 2. Si hacemos eso primero, o hacemos como ustedes quieran, eso lo pueden hacer después y no pasa nada. Yo había hecho eso, profe. Menos 3Z cubo, menos Z cubo, porque dice menos por menos.
Claro, menos, te queda más z al cubo. Entonces me quedaba el z elevado a la 8 con todo ese, multiplicado por ese complejo, igualado a menos 2z cubo. Pero ya ahí no sabía cómo despejar z. Claro, por eso te digo, acá vos resolviste esto, lo pasaste para acá y te quedó acá de este lado menos 2z cubo. Eso está bien. Después podrías haber dividido por z al cubo, pero eso les dije al principio. Cuando quieran dividir, tengan cuidado de poner esta restricción, que z tiene que ser distinto de 0. Yo les recomiendo pasar todo a un lado y sacar factor común, porque ahí fíjense lo que pasa. Bueno, independiente si hacen esto primero o lo hacen después, porque si hubiesen sacado z al cubo, factor común acá arriba en este paso antes de hacer esto, les queda z al cubo, factor común de menos i a la 42 más 3. Y después resuelven esto, no importa el orden en el que lo hagan. Pero al sacar, acá me faltó el 25. Al sacar z al cubo, factor común, fíjense lo que pasa. Sacan factor común, z al cubo, ¿y qué les queda? Z a la quinta por menos 1 más raíz de 3i a la 25 más 4 directamente, igual 0. Entonces ahí ustedes que se acuerdan de lo que vieron en álgebra 1, cuando tienen un producto, es porque un producto igualado a 0 es porque uno es igual a 0 o el otro factor es igual a 0. Z a la 5 por menos 1 más raíz de 3 a la 25 más 4 es igual a 0. Uno de los dos es 0. Entonces ahí no pierden que de repente pasan dividiendo y se olvidan de que z es igual a 0. Entonces uno de los resultados va a ser que z es igual a 0. Y el otro resuelven esto. Para resolver esto, directamente, ¿qué pueden hacer? Bueno, restan 4 a ambos lados. Y les queda menos 4 a este lado y después dividen por todo eso para despejar z a la quinta. Y listo. Hacen esa división en polar. Cuando hacen esa división en polar, fíjense que acá todavía el trabajo está a medias. Falta un montón todavía. Porque tienen que primero hacer este complejo elevado a 25. Ese complejo elevado a 25 le da, yo voy a copiar los resultados, eso ustedes, vamos a hacer esta parte nomás, z a la quinta es igual a menos 4, acuérdense, menos 4 en forma polar es 4, 180 grados, porque está en la parte negativa del eje real, 180 grados, y cuando lo pasan a forma polar, les queda menos 1 más raíz de 3, en forma polar, ¿no? Menos 1 más raíz de 3 en forma polar es 220. Este complejo, 220 grados. Ya vimos cómo se pasa a forma polar y es 220 grados. Eso elevado a 25 les da 2 elevado a 25, eso también lo vimos. Y este queda multiplicado por 25, 120 por 25. Después tienen que sacar todas las vueltas y dividir por 360 para ver cuánto les da. Y les queda 120 también. 120 grados, les da el mismo. Entonces 120 elevado a 3000 y eso les da exactamente 120, si no me equivoqué ahí en las cuentas. Entonces, cuando hacen esta división, ahora ya hicieron la división, o sea, pasaron todos estos números a polar, ahora hacen la división, eso les da exactamente 1 sobre 23, 2 a la 23, 60 grados. Fíjense, 180 menos 120, 60 grados.
y es 2 al cuadrado sobre 2 a la 25, que es 1 sobre 2 a la 23. O pueden hacer 2 elevado a la menos 23, etc. Bueno, pero ahí todavía no termina, porque fíjense que ahí recién tenemos z a la quinta igual a esto. Entonces ahora, para sacar cuánto vale cada z, ustedes tienen que hacer las 5 raíces de este complejo. Bueno, y eso lo vemos la clase que viene, porque todavía dijeron que no lo habían visto, así que lo vemos la clase que viene. Pero por ahora ya, que hasta ahí pueden hacer eso. Entonces, fíjense que si tenemos una ecuación elevada a la 8, vamos a obtener 8 raíces. 0 es raíz triple, porque 0 al cubo es 0, entonces tenemos 3 raíces que son iguales a 0, y las otras 5 raíces las sacamos de acá. Tenemos que tener 8 raíces porque la ecuación está, el grado de la ecuación es grado 8. Entonces tenemos que tener 8 raíces. 3 son 0 y las otras 5 las sacamos de esto. Profe, una pregunta, ¿qué ejercicio es ese? Ese es el 12C. Gracias. Algún chico lo preguntó. Bueno, ¿qué les parece si ahora dejamos hasta acá? No sé qué hora es. Debe ser cerca de las... Faltan 15 minutos. Si alguien quiere preguntarme algún otro ejercicio, yo lo hago. Gracias, profe, por el ejercicio. Bueno, ahí tenés que seguir. Falta todavía sacar las 5 raíces. Lo hacemos la clase que viene porque hay algunos chicos que todavía no ven eso. Si ustedes quieren, hago algún otro ejercicio. Sí, Si pero no, ya lo ¿cómo? que lo que me costaba ya salió, después la raíz, lo hago la clase que viene. Bien. Profe, ahí una chica puso si podía hacer el 13C. 13C del práctico de complejos. 13C. Este ejercicio es como quedan 15 minutos, en eso lo alcanzo a explicar. No es tan complicado, hay que darse cuenta nomás lo que hay que ir haciendo. El 13C dice que U y W son raíces enésimas de la unidad de orden n. U y B son raíces de la unidad de orden n. Y nos pide probar que Z1 y Z2 son raíces de la unidad de orden n también. Entonces, si son raíces de la unidad, U es raíz de la unidad, entonces, ¿qué significa eso? Entonces, pasan dos cosas. Si es raíz de la unidad, el módulo de U es 1, y U a la n, porque es raíz de orden n, ¿no? No puse ahí, pero es raíz de orden n, nos tiene que dar 1. Y lo mismo con W. W es raíz enésima que no puse arriba. Entonces pasa lo mismo. Tenemos que el módulo de W es 1 y W a la n también es 1. Pues son raíces enésimas de la unidad. Tenemos que demostrar que esas dos que nos dan ahí son raíces enésimas de la unidad. U, W, más U, W a la menos 1, menos W por W conjugado. Esa es una raíz enésima de la unidad. Bueno, entonces, fíjense que nos queda decir que Z2 a la n, voy a poner paréntesis, a la n tiene que ser igual a 1. Entonces nos queda demostrar eso. U, W a la n, W a la menos 1, menos W, W a la n tiene que ser igual a 1. Entonces probemos a qué es igual. Acá
distribuimos la potencia o a la n, w a la n, más u sobre w menos, y acá usamos una propiedad que dice z por z conjugado, ¿a qué es igual? Al módulo de z al cuadrado, ¿no? Entonces, tenemos que ahí usar la propiedad nos queda módulo, esa por propiedad, voy a poner z, w al cuadrado, elevado a la n. Sabemos por esto de acá arriba que esto es 1 por 1, voy a poner 1, más u sobre w menos el módulo de w era 1, 1 al cuadrado es 1, elevado a la n. Fíjense que estos 1 se cancelan y me queda u sobre w elevado a la n, que es u a la n, w a la n. Que es 1 sobre 1, que es 1. Entonces logramos ver que todo eso elevado a 1 es 1. Lo mismo con el otro, hice este porque es más largo, pero el otro es exactamente igual. Tienen que usar, bueno, acá usamos esta propiedad, usamos las hipótesis, tienen que tener en cuenta que si es raíz de la unidad, el módulo es 1 y el elevado a la n me tiene que dar 1. Entonces este me tiene que dar 1. Bueno, y como todo eso es 1, ya probamos que es raíz enésima de la unidad. Bueno, dejamos hasta acá, chicos. Ustedes, los que quieran, tienen el otro link para hacer consultas. Después, corregimos el resto cuando vean un poco más de eso, corregimos el resto. Fíjense que podemos también calcular el módulo. También encerramos esto en módulo para ver si el módulo es 1 y vamos a llegar exactamente lo mismo, nada más que vamos a llegar al módulo de, fíjense, vamos a llegar al módulo de u sobre el módulo de w. Para calcular el módulo, porque acá yo solo puse que elevado a la n es 1. Ahora nos faltaría calcular que el módulo de z2, no lo hice, es 1. Pero es lo mismo, fíjense, nosotros en vez de elevar a la n ponemos módulo. Y vamos desarrollando adentro siempre va a ser el mismo desarrollo, nos va a terminar quedando el módulo de u sobre w. Y el módulo de u sobre w, separamos los módulos y nos da 1. Por lo tanto, el módulo de z2 es 1, elevado a la n es 1, por lo tanto es una raíz enésima de la unidad. Tenemos que hacer las dos cosas. Elevarlo a la n y sacar el módulo que sea 1. Bueno, ahora sí creo que dejamos hasta ahí. Nos vemos el próximo martes. Ahora creo que va a ser todos los martes en este enlace que tuvieron hoy para el Zoom. Bueno, los que quieran ir a consulta, tienen hoy consulta con Gustavo. Así que ya debe estar preparándose, Gustavo, pues tienen un ratito para descansar. Bueno, chicos, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, profe, nos vemos. Gracias.